Esposa humilla a su marido en un crucero de lujo, pero el capitán detiene todo con un secreto. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Julián bajó del taxi con una mezcla de ilusión y nerviosismo. La brisa del puerto le revolvía el cabello mientras, frente a él, se alzaba imponente el crucero Estrella del Caribe, como un palacio sobre el agua. Era la primera vez que subía a un barco de lujo, y aunque su vida había mejorado mucho en la última década, todavía había algo en el que se sentía fuera de lugar en medio de tanto mármol, cristal y oro reluciente. Vestía una camisa de lino azul claro, que había planchado cuidadosamente esa mañana. No era una prenda cara, pero la había elegido con cariño. A su lado caminaba Camila, su esposa, con gafas de sol enormes, un vestido de diseñador que realzaba su figura, y esa expresión altiva que a menudo desarmaba a los demás. A él, en cambio, últimamente lo hería. ¿De verdad vas a usar eso para subir al barco?, soltó ella con un tono burlón, sin siquiera mirarlo. Digo, no quiero que piensen que vienes a atender mesas. Julián se detuvo por un segundo, esbozó una sonrisa nerviosa como si no hubiera oído bien, y siguió caminando. Ya estaba acostumbrado a ese tipo de comentarios, siempre disfrazados de humor, siempre camuflados como bromas ligeras, pero que se le clavaban como pequeñas astillas. En la fila para abordar, Camila sacó su teléfono y empezó a mandar mensajes sin parar, ignorando por completo todo a su alrededor. Julián, en cambio, miraba cada rincón con asombro, parejas tomándose selfies, niños correteando entre maletas, mujeres con vestidos vaporosos y sombreros amplios. Todo era brillante, vibrante, como salido de otro mundo. Y por primera vez, sentía que podía tocarlo. Recordó los días en los que trabajaba como barista en un pequeño café del centro, soñando con abrir algún día su propio negocio. Recordó las propinas justas, las críticas duras, las jornadas eternas. Y ahora estaba ahí, en un crucero 5 estrellas, presentado como el esposo perfecto, de una mujer empresaria de éxito. Aunque en el fondo, sabía que ella lo veía como una sombra más detrás de su imagen impoluta. ¿Vas a quedarte con esa cara de niño pobre toda la semana?, murmuró Camila mientras avanzaban por el túnel hacia el barco. No más te falta el sombrero de paja. Él fingió reír. No quería arruinar el comienzo del viaje. Había soñado con esa escapada desde que ella se lo propuso meses atrás. 10 años de matrimonio no eran poca cosa, y aunque habían pasado por muchas etapas difíciles, una parte de él todavía creía en las segundas oportunidades. Tal vez, pensó, Camila había cambiado. Tal vez este viaje era una forma de comenzar de nuevo. Pero al cruzar la entrada principal del barco, la fantasía empezó a resquebrajarse. El vestíbulo parecía salido de una película, candelabros de cristal, escaleras alfombradas en rojo, un cuarteto de cuerdas tocando en vivo, y un perfume sutil a vainilla y madera noble. Una azafata de uniforme blanco se acercó, sonriente. Bienvenidos, señores. ¿Nombre de la reservación? Lucía Montenegro, respondió Camila con tono altivo, como si se tratara de una celebridad. La mujer asintió y los condujo hacia un elevador privado. Durante el trayecto, Camila no soltó su teléfono. Julián, en cambio, observaba cada rincón, maravillado por los detalles, molduras doradas, cuadros marinos, orquídeas frescas en cada esquina. ¿Vas a ir con esa cara de campesino todo el viaje?, murmuró ella apenas se cerraron las puertas del ascensor. Hazme el favor, disimula un poco, que no parezca que nunca has visto lujo. No estoy haciendo nada malo, susurró él, sorprendido por lo rápido que su tono había cambiado. No más digo. Estamos en otro nivel ahora. Compórtate como tal. La suite era impresionante, ventanales con vista al mar, cama king con sábanas de seda, jacuzzi privado, minibar lleno y un vestidor más grande que la habitación donde Julián creció. Él dejó su maleta en un rincón y se acercó al balcón, dejándose envolver por el olor salado del océano. Cerró los ojos y respiró hondo. Quería creer que ese momento era suyo. Que todo lo que había hecho, todos sus esfuerzos, lo habían llevado hasta ahí. Que no era solo un acompañante decorativo. No te acomodes mucho, dijo Camila desde detrás. Esta semana hay cenas importantes, reuniones de negocios. No quiero que vayas a decir algo inapropiado. ¿Negocios? ¿No era un viaje de aniversario?
Claro, amor. Pero hay oportunidades que no se pueden dejar pasar. Ya sabes cómo es esto. Julián bajó la mirada. No, no sabía. Camila siempre lo mantenía al margen de sus tratos. Decía que eran cosas de mujeres poderosas. Que él no entendería. Camila decía que él no necesitaba mancharse las manos con asuntos de dinero, que su lugar era otro, sonreír, servir, estar presente como un adorno bien vestido. Como si todo su valor se redujera a ser parte del decorado. Durante la primera cena a bordo, en un restaurante con lámparas de cristal azul y sillas tapizadas en terciopelo, Julián volvió a sentirlo. Las miradas. Camila lo presentó como su esposo, un hombre muy noble, que hace unas recetas deliciosas y la acompaña siempre, y enseguida desvió la conversación hacia sus propias conquistas. En la mesa había 5 personas, todos hombres. Uno de ellos, un ruso de acento marcado, parecía particularmente interesado en la conversación con Camila. Julián intentó intervenir en un momento, pero cada vez que abría la boca, ella le lanzaba una mirada rápida, afilada, que lo hacía guardar silencio. ¿Verdad, amor, que tú no entiendes mucho de negocios internacionales? Preguntó Camila en voz alta mientras levantaban las copas de champaña. Pero cocina muy rico, tiene buena sazón. Yo lo ayudo con lo demás. Las carcajadas de los otros hombres le retumbaron en el pecho como golpes sordos. Julián sonrió por reflejo, por instinto, pero algo en su interior se quebró. Se sintió invisible. No era la primera vez, pero sí con una intensidad nueva, como si algo dentro de él hubiera empezado a romperse sin vuelta atrás. En el camino de regreso a la suite, Camila caminaba varios pasos por delante. Él la seguía en silencio. El pasillo del piso privado estaba cubierto de alfombras gruesas, adornado con cuadros marinos. Al pasar frente a un ventanal, se detuvo por un instante. El mar, oscuro y profundo, parecía querer decirle algo que aún no podía entender. Al entrar a la suite, Camila se quitó los tacones, se sirvió un whisky del minibar y encendió la televisión. ¿Estás bien?, preguntó él, aún de pie junto a la puerta. Estoy perfecta. ¿Y tú? Me sentí un poco incómodo en la cena. Otra vez con tus cosas, Julián. No hagas drama, a veces pareces tan delicado. Quiso decir algo más, pero no lo hizo. Caminó al baño, se miró en el espejo. Tenía los ojos cansados, aunque bien peinado. Respiró hondo. Se lavó las manos, y mientras el agua corría, una pregunta cruzó su mente como un rayo. ¿Cuántas veces más vas a fingir que esto es amor? Pero no dijo nada. Aún no. Cuando salió del baño, Camila ya dormía, con la televisión encendida. El sonido del océano entraba por el balcón entreabierto. Julián se acostó al borde de la cama, mirando al techo, sintiendo como aquella promesa de paraíso se le escapaba entre los dedos como arena seca. Y el barco apenas comenzaba su recorrido. La rutina a bordo del crucero se convirtió en una danza coreografiada de apariencias. Desayunos tropicales bajo el sol caribeño, excursiones fugaces a playas privadas, cenas de gala con vestimentas impuestas y sonrisas fabricadas. Julián aprendió a fingir. Su rostro, siempre tranquilo, se volvió una máscara hilada entre la cortesía y la resignación. Pero por dentro, algo empezaba a desgarrarse. Cada día, Camila encontraba nuevas formas de recordarle su lugar. No bastaban las bromas crueles. Ahora también corregía su forma de hablar frente a otros, sugiriéndole que evitara expresiones tan de mercado. En más de una ocasión, le pidió que se cambiara de ropa antes de salir, alegando que sus elecciones no estaban a la altura del entorno. Ese saco parece sacado de una tienda de segunda, dijo una mañana mientras él se arreglaba para el brunch. ¿No tienes algo más moderno? Algo que parezca caro, aunque no lo sea. Julián, con el peine detenido en el aire, solo la miró a través del espejo. No respondió. Ya no sabía si valía la pena discutir. Lo que alguna vez pareció una oportunidad para reconectar se había convertido en una trampa elegante con vista al mar. En los pasillos del barco, algunas personas empezaban a mirarlo con una mezcla de pena y vergüenza ajena. Una pareja de ancianos canadienses, con quienes compartieron una cata de vinos el segundo día, dejó de saludarlo.
Una joven influencer que se había acercado para tomarse una foto con él al saber que cocinaba. Ya no le sostenía la mirada. No hacían falta palabras. Las de Camila bastaban. Su tono era veneno audible. Una tarde, mientras tomaban café en la terraza del piso 14, ella no se contuvo. ¿Viste a la señora del vestido rojo? Eso es elegancia. No tus camisas de mercadito. Deberías aprender algo. La mujer en cuestión estaba a pocos metros. Julián sintió el calor subirle al rostro, como si el sol de la tarde se hubiera posado solo para quemarlo. A mí me gusta cómo me visto, murmuró finalmente, con voz suave. A ti te gustan muchas cosas, Julián. Pero eso no significa que valgan. Silencio. Solo el sonido del mar rompiendo contra el casco del barco. Julián miró hacia el horizonte. Y por primera vez en mucho tiempo, deseó. Deseó algo distinto. Por un instante, Julián deseó ser tragado por el mar. Esa misma noche, durante la cena temática de las Noches Blancas, Camila lo dejó solo en la pista de baile después de presentarlo ante un grupo de ejecutivas y empresarios. Dijo que volvía en 5 minutos, pero pasaron más de 30 y no regresó. Julián, vestido con un traje blanco que había guardado con cuidado desde un desfile gastronómico donde lo premiaron hacía 2 años, se sentía invisible. Nadie lo invitaba a bailar. Nadie se acercaba. Como si su soledad fuera contagiosa. Fue entonces cuando lo vio, por primera vez, con claridad. El capitán Fernando, alto, con el cabello entrecano peinado hacia atrás, postura impecable y expresión serena que contrastaba con el bullicio del salón. Caminaba entre las mesas con las manos cruzadas a la espalda, saludando cortésmente, pero con ojos atentos. Pasó junto a la mesa donde estaba Julián. No se detuvo, pero al cruzar su mirada con la de él, inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo su presencia. No fue un gesto de lástima ni de cortesía vacía. Fue respeto. Fue humano. Al día siguiente, Julián despertó solo. Camila no había vuelto a la suite durante la noche. En la mesita de noche había una nota escrita a mano. Reunión con posibles inversionistas. No me esperes para el desayuno. Él no sabía con quién se reunía ni qué estaba negociando. No preguntaba, porque cuando lo hacía, ella lo acusaba de ser inseguro, de no confiar, de actuar como si fuera su empresa, su barco, su vida. Pero esta vez, algo le dolía más profundamente. Una punzada distinta, como un presentimiento. Decidió salir solo. Recorrió el barco sin rumbo. El sol brillaba con fuerza, pero él sentía que una nube lo seguía. En uno de los pasillos del ala este, justo frente a los elevadores de servicio, una camarista salió apresurada de una habitación. Julián la reconoció, era la misma joven que cada noche les dejaba toallas limpias. Morena, de acento costeño, con ojos despiertos. Buenos días, dijo Julián, intentando sonreír. La joven se detuvo. Dudó un segundo. Disculpe, señor, solo quería decirle que tenga cuidado. A veces, no todo lo que brilla es oro. Y no todos son lo que aparentan. Solo eso. Y se fue rápido, sin esperar respuesta. Julián se quedó helado. El corazón le latía con fuerza. No entendía del todo a qué se refería, pero en su estómago crecía una inquietud que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Esa misma tarde, mientras tomaba un café solo en la cubierta 5, Fernando se acercó. No vestía uniforme, sino ropa informal, pantalones de lino y camisa azul marina. Se sentó en la mesa de al lado, sin invadir su espacio. ¿Le molesta si comparto la sombra?, preguntó con voz grave y pausada. Claro que no, respondió Julián, sorprendido por la cercanía. No hablaron más. Solo compartieron el silencio. Pero en ese silencio, Julián sintió algo que no había sentido en días: seguridad. Mientras tanto, en la parte más exclusiva del barco, un bar privado que no figuraba en el mapa de los pasajeros comunes, Camila bebía whisky caro frente a 2 empresarios de traje oscuro. Los inversionistas rusos escuchaban atentos mientras ella les mostraba en una tablet diseños, bocetos digitales y fotografías de recetas y productos con presentación de autor. Estas piezas ya tienen reputación, dijo con confianza.
Solo falta posicionarlas a nivel global. Yo tengo la licencia completa. Él es mi esposo, sí, pero todo está a mi nombre. Uno de los rusos murmuró. Gastronomía exclusiva con historia emocional y potencial para producción en masa. ¿Estás segura de que él no intervendrá? Confíen en mí, dijo ella, sin pestañear. No habrá problema. Después de este viaje planeo hacer ajustes importantes en mi vida personal. Él quedará fuera del camino. Rieron. Brindaron. Mientras tanto, en la cubierta del barco, el viento acariciaba los rizos sueltos de Julián. Fernando ya no estaba. Había desaparecido con la misma elegancia con la que llegó. Pero en su lugar quedó una sensación distinta, alerta. Esa noche, al regresar a la suite, encontró a Camila esperándolo. Con una copa de vino en la mano, sonreía encantadora, como siempre que intentaba disfrazar algo. ¿Cómo estuvo tu día, amor? Tranquilo, respondió él, sin mirarla directamente. ¿Y el tuyo? Productivo, dijo ella, dándole un sorbo a su copa. Estás a punto de ser famoso y ni lo sabes. ¿Cómo dices? Nada, tonterías. Anda, ven. Mañana tenemos una cena importante. Ponte algo bonito, ¿sí? Él asintió. Fue al vestidor. Cerró la puerta. Y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. No por lo que sabía, sino por lo que aún no sabía. Porque había algo oculto. Algo detrás de esas sonrisas, de esos brindis, de esas cenas lujosas. Y lo peor estaba por venir. Las noches empezaron a volverse más largas. Y no por el vaivén del barco. Ni por el murmullo del mar. Las noches no se hacían más largas por el vaivén del barco ni por el murmullo constante del océano, sino por algo más oscuro, más íntimo, que se enredaba en la mente de Julián. Dormía poco, y cuando lograba hacerlo, despertaba empapado en sudor, como si su cuerpo intentara expulsar un miedo que aún no comprendía del todo. A veces soñaba con Camila, riéndose mientras su rostro se derretía como cera. Otras veces, soñaba que el mar lo tragaba mientras intentaba gritar, pero de su garganta no salía ningún sonido. Durante el día, caminaba como en trance. La sonrisa que antes fingía con tanta destreza se le caía a pedazos. Comía poco. Evitaba a los demás pasajeros. En su mirada se adivinaba una tristeza profunda, como si algo en su interior se hubiese roto y ni el sol del Caribe pudiera repararlo. Camila notó el cambio, pero lejos de preocuparse, lo usó a su favor. «No estás bien», le dijo una mañana mientras desayunaban en la terraza de la suite. «Deberías descansar. Te estás viendo fuera de ti». Julián bajó la mirada. No quería discutir. Pero por dentro, cada palabra de ella se le clavaba como veneno disfrazado de preocupación. ¿Qué clase de juego era ese? Fue en uno de esos días grises, vagando por la biblioteca del barco, cuando volvió a encontrarse con Fernando. Estaba en una esquina, leyendo un libro de navegación antigua. Vestía su uniforme blanco impecable, como siempre, pero su postura era relajada, casi casual. ¿No ha encontrado aún un buen libro que lo atrape?, preguntó Fernando sin levantar la vista. Julián parpadeó, sorprendido por la familiaridad del comentario. Dudó un momento antes de responder. No estoy buscando uno en particular, solo necesitaba silencio. Fernando cerró su libro con suavidad. Lo miró con atención, sin invadir. A veces el silencio también pesa, dijo. Aunque parezca más ligero que una palabra. Julián no supo qué responder. Hubiera querido agradecerle por no tratarlo como a un hombre roto, por no mostrar compasión ni superioridad, pero no supo cómo. Gracias, capitán. Pero, mi esposa no estaría cómoda si me ve hablando con usted. Fernando asintió. Entonces, no me vio. Y yo no lo vi a usted. Y volvió a su lectura. Durante los días siguientes, Fernando aparecía brevemente en los lugares donde Julián se encontraba. En la cubierta de lectura, en la fila del buffet, en los pasillos del spa. Nunca forzaba una conversación, ni siquiera lo miraba directamente. Pero estaba ahí, como un faro lejano, silencioso, constante. Una noche, mientras organizaba su ropa en el vestidor,
Julián notó que una de las cremalleras internas de su maleta estaba mal cerrada. Algo se había atascado. La abrió con cuidado, pensando que quizás se trataba de una de las servilletas bordadas que había traído para inspirarse durante el viaje. Pero no. Dentro, doblado con precisión casi enfermiza, había un sobrebeis. Sin nombre. Frío. Lo abrió con dedos temblorosos, sintiendo el corazón acelerarse. Primero encontró fotografías. Fotos de él. Algunas claramente tomadas dentro de la suite, en ropa interior, lavándose los dientes, poniéndose crema. Otras eran aún más explícitas, de momentos íntimos con Camila. Su rostro se desfiguró al verlas. Le temblaban las manos. Después, un contrato. Un documento de cesión total de derechos sobre su obra, sus recetas, sus manuales, su marca, su portafolio completo. Al final, su supuesta firma, idéntica. Pero falsa. Jamás lo había firmado. Supuestamente, él autorizaba a Camila como única titular y representante de todo su trabajo. Sintió un vacío en el estómago. No solo por la invasión y la traición, sino por la certeza que acababa de caerle encima, como un rayo en plena tormenta. Todo había sido planeado. El viaje, las humillaciones, el aislamiento, cada palabra, cada gesto. Todo formaba parte de una estrategia calculada y fría para desestabilizarlo. Ahora entendía por qué Camila decía con tanta facilidad que él no estaba bien. ¿Por qué empezaba a insinuar que necesitaba ayuda? No era preocupación, era preparación. Fue a la ducha y dejó que el agua cayera sobre él sin moverse. Temblaba, pero no de frío. Sentía náuseas. No lloró. No podía. Algo dentro de él estaba demasiado congelado como para derrumbarse. Al día siguiente, fingió. Se maquilló la sonrisa. Le dijo a Camila que quería sorprenderla con una cena privada. Ella, encantada, aceptó sin sospechar nada. Pero Julián no planeaba cenar con ella. Planeaba observar. Durante la tarde la siguió, sin ser visto. Recorrió los pasillos del barco con cautela. La vio entrar en una zona restringida cerca del club de fumadores. Una zona VIP, con acceso exclusivo para ciertos pasajeros de alto perfil. Esperó. Cuando la puerta automática se abrió para otra persona, se escabulló con sigilo por un pasillo contiguo, ocultándose detrás de una columna decorativa. Desde ahí apenas podía ver el interior, pero lo suficiente para distinguir a Camila. Estaba sentada con dos hombres. Uno de ellos, el ruso. Uno de los hombres era el mismo con quien habían compartido mesa durante la primera cena, el otro, desconocido, pero con aire de ejecutivo. Sobre la mesa había papeles, un iPad y, para su espanto, una carpeta negra idéntica a la que él había visto meses atrás en su estudio, donde guardaba sus recetas, ideas y planes más recientes. No podía oír con claridad lo que decían, pero no hacían falta las palabras. Camila sonreía, gesticulaba con entusiasmo, mostraba documentos, señalaba imágenes, brindaba con whisky. Uno de los hombres le entregó un sobre grueso, que ella guardó rápidamente en su bolso de mano. Julián se alejó antes de que lo vieran. Caminó sin rumbo por el barco, sintiéndose como un extraño en su propia vida. Cada paso era un eco de traición. Cada sonrisa de Camila era ahora una puñalada, una más, y al fin podía entenderlas todas. Regresó a la suite antes que ella. Ocultó el sobre con las fotos y el contrato en un compartimento secreto de su maleta. Cuando Camila llegó, ya entrada la noche, venía radiante. Hoy sí fue un buen día, dijo, sirviéndose un trago. Julián, sentado frente al espejo, se retocaba la barba. La miró por el reflejo. ¿Vendiste algo importante? Ella se detuvo un instante, luego sonrió con despreocupación. Nada que te deba preocupar. Tú solo descansa. No te ves muy bien últimamente. Él no respondió. Se quedó mirando su reflejo. Ya no era el mismo. El hombre que había subido a ese barco, lleno de fe en una reconciliación, en salvar un matrimonio moribundo, estaba desapareciendo. En su lugar, emergía un nuevo Julián. Uno que sabía, al fin, que el amor no debe doler. Que la admiración no se mendiga.
Que la traición tiene rostro, y ya lo había visto claramente. La máscara de Camila, pulida con precisión durante años, comenzaba a agrietarse. Y lo que estaba por descubrirse podía hundir mucho más que un matrimonio, podía derrumbarlo todo. La madrugada caía espesa sobre el mar. El Estrella del Caribe se deslizaba en silencio sobre las aguas negras como tinta, ajeno a la tensión que se acumulaba en una de sus suites más lujosas. Julián caminaba de un lado a otro, descalzo, apretando el sobre entre los dedos. Cada paso era un intento por no romperse, por no ceder al vértigo que le crecía en el pecho desde que había abierto ese compartimento. El contrato seguía allí, doblado con precisión. Su firma falsificada. Cada palabra escrita para borrarlo a él de su propia creación. Y las fotos, esas fotos. Lo hacían sentirse invadido, expuesto, vulnerado. Como si la intimidad que creyó compartir hubiese sido parte de un guión perfectamente calculado por Camila. Ya no quedaban dudas. Todo esto era más que una traición emocional. Era un crimen. Salió de la suite sin hacer ruido, con el sobre escondido bajo la camisa. No tenía un destino claro, pero sus pasos lo llevaron hasta la cubierta donde, sin buscarlo, solía encontrarse con Fernando. La brisa nocturna le golpeó el rostro como una bofetada fría. Caminó hasta el borde del barco, respirando profundo, intentando calmar el temblor. No lo vio venir. Fernando apareció desde las sombras, como si el barco mismo lo hubiera enviado. ¿Todo bien, señor Torres? Julián dudó. Lo miró. Y por primera vez desde que abordó ese infierno flotante, sintió que podía confiar. Sacó el sobre con manos temblorosas. Necesito que vea esto, por favor. Fernando no dijo nada. Tomó el sobre con cuidado, lo abrió, y comenzó a revisar. Primero las fotografías. Frunció el ceño. No por sorpresa, sino por contención. Luego leyó el contrato. Línea por línea. Sin interrumpir el silencio. Cuando terminó, lo miró a los ojos. No dijo una palabra. Pero algo en su expresión, esa mezcla de rabia y contención, de empatía y determinación, le confirmó a Julián que no estaba loco. Que no estaba solo. ¿Esto es suficiente para acusarla? Preguntó Julián, en un hilo de voz. Es evidencia, respondió Fernando con tono grave. Pero si la enfrentamos ahora, lo va a negar todo. Y usted, corre peligro. Julián tragó saliva. ¿Peligro? Fernando se acercó un poco más. Habló en voz baja, como si el propio barco pudiera escucharlos. Hace días, el comportamiento de su esposa llamó la atención del sistema de seguridad del crucero. Ciertas suites tienen cámaras ocultas, por protocolo. Solo se activan ante señales de riesgo para los pasajeros o indicios de actividades ilegales. La de su esposa fue activada por sospecha de manipulación a la tripulación. ¿Qué quiere decir eso? Un frío recorrió la espalda de Julián. Que la hemos estado observando desde antes de que usted supiera lo que ella planeaba. El mundo pareció detenerse un instante. Julián dio un paso atrás, aturdido. Entonces, ustedes sabían. Sospechábamos, dijo Fernando. Pero necesitábamos más. Y lo que usted acaba. Lo que Julián acababa de mostrarlo, lo cambiaba todo. Fernando guardó el sobre en su chaqueta con sumo cuidado, como si sostuviera un corazón ajeno. Voy a hablar con la oficial de seguridad del barco. Pero le pido algo, señor Torres, lo miró directo a los ojos, no diga nada. No cambie su comportamiento. No la confronte. No le muestre que sabe. ¿Y si ella intenta? La voz de Julián se quebró. No estará solo. Confíe en mí. Mientras Julián regresaba lentamente a su suite, con el alma más pesada pero la mente más lúcida, Fernando se adentraba en las entrañas del barco. Detrás de una puerta reforzada, sin nombre, se encontraba la oficina de la oficial de seguridad. La teniente Molina era una mujer de rostro anguloso y cabello corto. Llevaba el uniforme azul oscuro con naturalidad, como si fuera su segunda piel. Su mirada atravesaba como cuchillo. No sonreía nunca. No lo necesitaba. ¿Qué traes, Fernando? Preguntó en cuanto lo vio entrar.
Él le entregó el sobre. Ella lo revisó sin decir una palabra, sin mostrar emoción. Luego encendió una pantalla y escribió una clave. Varias cámaras con fechas y horarios aparecieron. Seleccionó una, la correspondiente a la suite de Camila. En una de las grabaciones se oía su voz, nítida, arrogante. No va a durar mucho más. Ya está emocionalmente inestable. Una dosis pequeña en el café y se va a derrumbar sola. Me bastará para declararlo mentalmente incapaz. Todo quedará a mi nombre. Como debe ser. La teniente pausó el vídeo. Miró a Fernando. ¿Qué clase de basura hace algo así? Una muy elegante, y con vestido caro, respondió él. ¿Qué quieres que hagamos? Necesitamos atraparla en el acto. Con la sustancia. Con la intención clara. Molina asintió. Activó su radio y comenzó a coordinar con el resto del equipo. Organizó turnos de vigilancia, revisó las cámaras cercanas al bar, y envió a un agente encubierta al restaurante donde Camila solía ordenar sus bebidas. El plan debía parecer casual. Invisible. Mientras tanto, Camila preparaba su siguiente jugada. Esa mañana se levantó antes que Julián y bajó a desayunar sola al bar privado. Pidió un café especial, solicitando al bartender que añadiera su mezcla habitual. Lo decía con tal naturalidad que parecía parte del menú. Lo que nadie más sabía era que en su bolso llevaba un pequeño frasco con una sustancia traslúcida, parecida al agua, pero con efectos sutiles y devastadores. Tenía todo planeado. Esa noche, durante la cena formal, Julián bebería el café que ella le ofrecería. Luego, haría una escena. Lo grabaría todo. Al día siguiente, pediría asistencia médica y lo declararía mentalmente inestable. Era perfecto. Julián, por su parte, seguía al pie de la letra las instrucciones de Fernando. Sonreía. Asentía. Escuchaba. Aunque por dentro sentía que cada minuto lo acercaba un paso más al abismo. Al mediodía, Fernando apareció brevemente en el área de la piscina. Caminó junto a él sin detenerse y dejó caer discretamente un papelito en el bolsillo de su pantalón. Horas después, solo en el baño, Julián lo leyó. Esta noche no bebas nada que ella te ofrezca. Finge dolor de cabeza y sal antes del postre. Nosotros estaremos listos. Julián sintió el pulso retumbarle en las sienes. Guardó el papel en el interior de su zapato. La cena fue un desfile de apariencias. Hombres con trajes oscuros, mujeres con vestidos brillantes. Camila estaba especialmente eufórica, hablaba fuerte, reía sin cesar. Saludaba a medio comedor como si fuera la anfitriona del crucero. Julián, sentado a su lado, no apartaba la vista de la taza que ella había ordenado para él. Lo probé en Viena, amor. Es relajante. Te va a encantar, dijo ella, empujándosela con una sonrisa radiante. Él la miró. Por dentro hervía, pero por fuera era pura calma. Qué bien, pero me duele un poco la cabeza. Tal vez lo deje para después, respondió con voz dulce. ¿Otra vez con tus dolores? Se quejó ella. Será el clima. No me acostumbro al aire acondicionado. Voy a descansar un poco. Camila frunció el ceño, pero asintió. Julián se levantó con movimientos pausados, como si realmente estuviera indispuesto. Lo que ella no sabía era que, desde una mesa cercana, una mujer con vestido rojo, en realidad, la agente encubierta de la teniente Molina, observaba cada detalle. En el momento justo, mientras Camila se distraía, la agente se levantó, cruzó entre mesas y cambió discretamente las tazas. Minutos después, Fernando y la teniente Molina estaban en el laboratorio portátil del barco, revisando el contenido de la bebida. Los resultados no tardaron en llegar. En la infusión había trazas del PAM, un sedante fuerte pero de acción lenta. El suficiente para adormecer el juicio y la voluntad de una persona durante horas. La teniente guardó el informe. Se quitó los guantes con precisión quirúrgica. Ya tenemos lo que necesitamos. Y esa noche, por primera vez en años, la verdad empezó a respirar. Aunque aún quedaba mucho por revelar, Julián ya no estaba solo. La justicia había despertado en alta mar, avanzando como una ola imparable.
La noche había llegado con una elegancia artificial que cubría cada rincón de la Estrella del Caribe. Las luces doradas se reflejaban sobre copas de cristal y mármoles pulidos. Todo olía a ostentación, a perfumes caros, a trajes hechos a medida y a secretos disueltos en champán. Era la gran cena de gala. El evento más esperado del crucero, invitaciones personalizadas, menú de 6 tiempos, orquesta en vivo y una pista de baile donde los cuerpos se movían con estudiada armonía. El salón principal del barco se había transformado en un escenario digno de un palacio flotante. Julián, vestido con un traje color vino que él mismo había diseñado años atrás, cuando aún creía que la cocina era una forma de libertad, caminaba entre las mesas relucientes con paso firme. Aunque el corazón le palpitaba con violencia, sentía el suelo bajo sus pies. El lugar estaba lleno, cientos de miradas, copas alzadas, risas contenidas, y él, cruzando todo eso con la verdad bajo la piel. Camila lo tomó del brazo con delicadeza, pero con esa fuerza invisible que solo ella sabía aplicar cuando quería dejar claro quién mandaba. Llevaba un vestido negro entallado, con una flor blanca sobre el hombro. Se veía impecable. ¿Irreal? Por una vez te ves decente, le susurró al oído antes de sentarse. Ya era hora. Él no respondió. Solo sonrió a los comensales de su mesa, una pareja de empresarios colombianos, un banquero panameño y su joven esposa, además del ruso con quien Camila había cerrado acuerdos días atrás. Las conversaciones eran superficiales, pero el aire estaba cargado de tensión. Fernando no se veía por ningún lado. Durante el primer plato, Camila se mantuvo tranquila, como si nada ocurriera. Contaba anécdotas, hacía bromas, fingía ser la mujer encantadora que todos creían conocer. Pero cuando sirvieron el segundo tiempo, su tono comenzó a cambiar. Julián tiene algo especial, ¿saben? Siempre ha sido excéntrico, dijo, levantando su copa. A veces demasiado emocional. Pero bueno, eso también es parte de su arte, ¿no? Julián sintió como algunas miradas se volvían hacia él con una curiosidad incómoda. Siempre ha tenido sus altibajos, continuó Camila, con un falso aire de pesar. Momentos difíciles. No es fácil estar con alguien tan inestable emocionalmente. Pero uno intenta ayudar. Como pareja, uno carga lo que puede, a veces a costa de uno mismo. Sus palabras eran puñaladas. No gritaban. No insultaban directamente. Pero estaban diseñadas con precisión quirúrgica para destruir. Muchas veces pensé en rendirme, siguió. Pero el amor, ya saben, el amor nos hace aguantar incluso cuando ya no se puede más. Aunque él me haya arruinado la vida. El salón, que minutos antes era bullicioso, fue cayendo en un silencio progresivo. Las copas quedaron a medio camino de los labios. Los músicos dudaron, sin saber si continuar o detenerse. Y entonces, como si el tiempo se detuviera, una voz clara y serena cruzó el aire. ¡Alto! La orquesta obedeció al instante. Desde el otro extremo del salón, el capitán Fernando avanzó entre las mesas. Su uniforme blanco parecía aún más imponente bajo las luces. Caminaba con la calma de quien lleva el peso de la verdad. A su lado, la teniente Molina, seria, con una tablet en la mano. Señora Camila Salas, dijo Fernando con voz firme que resonó como un trueno, tenemos razones para interrumpir esta velada. Razones de seguridad, integridad y justicia. Los murmullos comenzaron de inmediato. ¿Qué está pasando?, dijo Camila, poniéndose de pie, fingiendo sorpresa. ¿Qué significa esto? Vamos a proyectar una grabación, anunció Fernando. Les pedimos a todos los presentes que permanezcan en silencio. Las imágenes hablarán por sí solas. La pantalla gigante del salón, usualmente reservada para proyectar paisajes marítimos o eventos del día, se encendió de pronto. La imagen era clara. Mostraba una habitación. La suite de Camila. En ella, su voz. Clara. Inconfundible. Ya está emocionalmente inestable. Una dosis pequeña en el café y se va a derrumbar solo. Me bastará para declararlo mentalmente incapaz. Todo quedará a mi nombre. Los rostros en la sala se congelaron. Firma sin leer. Ya tengo los papeles listos.
Y si se pone difícil, bueno, tengo fotos que harían que nadie lo tome en serio jamás. Los inversionistas en el vídeo brindaban con ella. Luego, se veía cómo mostraba los menús y diseños culinarios de Julián como si fueran propios. Negociaba derechos falsificados. Cerraba tratos. Cuando la grabación terminó, no hubo aplausos. Solo un silencio absoluto. Un silencio que dolía. Camila estaba pálida. Toda la sangre parecía haberse leído del cuerpo. Esto es ilegal. Balbuceó. Me están espiando. No tienen derecho. No tienen derecho. Gritó Camila, dando un paso atrás. Tenemos todos los permisos y protocolos activados, respondió la teniente Molina, firme, mostrando una orden digital en su tablet. Usted fue monitoreada por indicios de fraude y de poner en riesgo la salud de otro pasajero. Los pasajeros comenzaron a agitarse en sus asientos. Algunos se levantaban, otros murmuraban entre sí, muchos sacaban sus celulares. La esposa del banquero susurró algo horrorizada. El inversionista ruso se puso de pie, lanzó a Camila una mirada de asco, y se alejó sin pronunciar una palabra. Camila, sudando, buscó a Julián con los ojos. ¿Fuiste tú? ¿Tú hiciste esto? Traidor. ¿Estás loco? Todos saben que estás loco. Él la miró sin decir palabra. Ya no hacía falta. Y entonces, como un animal acorralado, Camila intentó huir. Se lanzó hacia la salida lateral del salón. Pero apenas dio 3 pasos, 2 miembros del equipo de seguridad la interceptaron con precisión militar. La sujetaron por los brazos, la giraron con fuerza y la esposaron frente a todos. El silencio se quebró en un murmullo colectivo. Algunos aplaudieron. Otros susurraban cosas que Julián no alcanzaba a distinguir. Camila forcejeaba. Insultaba. Escupía palabras sin sentido. Julián lo vio todo desde su asiento. Sus piernas temblaban, su cuerpo sudaba frío, pero su espalda permanecía recta. Por dentro, su corazón latía como un tambor desbocado. No por miedo. Por liberación. Fernando se acercó a él. Está a salvo, le dijo con voz suave. Ahora sí, de verdad. Julián asintió. Cerró los ojos por unos segundos. No lloró. Las lágrimas vendrían después. Por ahora, solo quería vivir ese instante. Ese segundo exacto en que la verdad respiró, y la opresora cayó. Camila fue escoltada fuera del salón. La cena quedó suspendida. Los pasajeros regresaron a sus habitaciones, aún en estado de shock. El glamour del crucero se había desmoronado para siempre. Julián salió lentamente, acompañado por Fernando y la oficial Ramírez. No dijo nada. No lo necesitaba. Cada paso era una declaración. La mujer elegante había caído. Y él, aunque tembloroso, seguía de pie. El crucero continuó su curso por las aguas del Caribe. Pero el ambiente ya no era el mismo. La brisa, antes llena de promesas de descanso y placer, ahora arrastraba susurros, miradas cautelosas, y una verdad que por fin había vencido al decorado. La historia del gran matrimonio ejemplar, caído en desgracia, se esparcía de boca en boca. Los pasajeros hablaban en voz baja, tratando de entender cómo algo tan oscuro había podido pasar a tan pocos metros de ellos, entre cenas de gala y fiestas de máscaras. Camila, tras ser reducida frente a todos, había sido trasladada a una celda en la zona restringida de seguridad del barco. No era un calabozo como en las películas, pero sí una habitación fría, sin ventanas, con una cama anclada al suelo y una cámara encendida las 24 horas. No podía hablar con nadie, salvo con los oficiales encargados de su vigilancia. Su voz, antaño firme y encantadora, se había vuelto ronca, agitada, cargada de reclamos inútiles que ya nadie escuchaba. Las autoridades del puerto más cercano ya habían sido notificadas. En cuanto el Estrella del Caribe atracara, Camila sería entregada con todas las pruebas, grabaciones, contratos, testimonios. Esta vez no habría escapatoria. Su caída ya no era una amenaza. Era un hecho. Pero mientras ella se consumía entre paredes blancas y silencio institucional, Julián caminaba por otra clase de soledad. Una más íntima.
Más profunda. Una soledad que no encerraba, pero que obligaba a mirar hacia adentro, incluso si lo que encontraba allí era doloroso. Pasaba los días en la cubierta, con una libreta entre las manos. Dibujaba sin pensar. Dejaba que las líneas salieran solas. No intentaba crear algo bonito, ni útil. Solo necesitaba moverse, romper la inercia del vacío. Algunos trazos eran torpes. Otros, casi violentos. Bocetaba flores secas, rostros desfigurados, jaulas abiertas. No hablaba con nadie. Apenas comía. Dormía poco. Pero no era tristeza lo que lo invadía. No del todo. Era algo extraño, un duelo silencioso, mezclado con alivio y confusión. ¿Cómo se llora un amor que nunca fue? ¿Cómo se despide una promesa que siempre fue una mentira? La última noche antes de llegar al puerto, Julián encontró un sobre bajo la puerta de su suite. No tenía remitente, pero la caligrafía, firme y limpia, le resultó familiar. Lo abrió con cuidado. Dentro había una hoja escrita con tinta negra, letra redonda y directa. Señor Torres, Julián. No suelo escribir cartas en mi oficio. La comunicación debe ser clara, directa, sin adornos. Pero hay cosas que solo se pueden decir con tiempo y papel. Quiero contarle algo que usted no sabe. Aunque, en cierto modo, ya lo vivió. Hace 8 años perdí a mi esposa y a mi hija en un accidente de carretera. Me quedé solo. Comandaba barcos, daba órdenes, salvaba vidas, pero por dentro, yo también estaba naufragando. No dormía. No hablaba con nadie fuera del trabajo. Solo existía. Un día, durante una revisión médica de rutina, conocí a una enfermera joven. Me atendió con una paciencia que no merecía. No dijo mucho. No me dio discursos. Pero recuerdo exactamente lo que llevaba puesto, un conjunto de lino azul claro, con bordados discretos en los puños. Era bello, sencillo, pero único. Le pregunté de dónde era. Me dijo que era diseño de un cocinero que empezaba a hacer ruido entre quienes valoraban lo hecho a mano. Me habló de usted sin saberlo. Me dijo que esa chaqueta le hacía sentir diferente. Que cada vez que la usaba, los pacientes la escuchaban con más respeto. No dije nada en ese momento, pero al salir, me di cuenta de que esa prenda había sido lo único cálido que sentí en semanas. Era más que ropa. Era dignidad envuelta en tela. Desde entonces, lo he seguido de lejos. Vi su nombre en pequeños artículos, lo escuché mencionado en eventos. Nunca pensé que lo tendría a bordo. Mucho menos que tendría que verlo romperse para descubrir la fuerza que lleva por dentro. Gracias, Julián, por lo que hace. Por lo que ha hecho. No solo para quienes lo conocen, sino para quienes ni siquiera saben que su trabajo les salvó la vida un poco. Con respeto profundo. Fernando. Julián no supo cuánto tiempo permaneció sentado con la carta entre las manos. Sus ojos se nublaron poco a poco. No por el contenido exacto, sino por todo lo que representaba. Durante años, había sentido que lo suyo era útil, sí, pero no esencial. Que su cocina era aplaudida pero no entendida. Que lo estético jamás podría ser tan poderoso como lo práctico. Pero ahí estaba, esa historia sencilla y devastadora, recordándole que el arte sí puede rescatar. Que un plato, un diseño, una combinación de sabores también puede ser refugio. Y por primera vez desde que subió a ese barco. Lloró sin miedo. Lloró por el hombre que fue. Por el que dejó de ser. Y por el que apenas estaba comenzando a descubrir. Lloró por las veces que cayó. Por los años entregados a una relación que lo desdibujó. Por las recetas que no compartió, para no eclipsar a una mujer pequeña con vestidos grandes. Lloró por su madre, que nunca lo vio triunfar. Por su padre ausente. Por los amigos que perdió defendiendo a alguien que lo apartaba de todo. Por las horas frente a la estufa en la cocina vacía, soñando con un futuro que siempre parecía pertenecer a otros. Pero también lloró de gratitud. Porque el universo, de alguna forma, le había devuelto la voz. Porque alguien, sin esperarlo, había sido testigo de su existencia. Porque su arte había tocado otra alma en ruinas, así como la suya lo estuvo.
Y eso era más de lo que nunca imaginó lograr. Guardó la carta dentro de su libreta de bocetos. No la dobló. No la escondió. La colocó en la primera página. Como ancla. Como declaración. A la mañana siguiente, al amanecer, el barco comenzó a aproximarse al puerto. Desde la cubierta, Julián vio cómo la ciudad despertaba con calma, ajena a la historia que flotaba hacia ella. Atrás quedaban las máscaras, los silencios, las heridas abiertas. Lo que venía era incierto, pero limpio. Y él, el hombre del mar, estaba listo para pisar tierra con la frente en alto. Y el corazón, por fin, desatado. El muelle bullía de movimiento cuando el crucero atracó. A diferencia de otros desembarques, este tenía un aire distinto. Una tensión callada entre la brisa cálida y las voces que se entremezclaban con los pasos apresurados de la tripulación y los pasajeros. Había cámaras. Micrófonos extendidos como brazos ansiosos. Periodistas tras vallas metálicas gritaban preguntas mientras los flashes estallaban sin descanso. Pero esta vez, el interés no era por una celebridad. Ni por algún escándalo farandulero. Era por él. Julián bajó por la pasarela, flanqueado por agentes marítimos. Vestía sencillo, camisa marfil, pantalón beige, cabello recogido en una coleta baja. En una carpeta de cuero llevaba las pruebas que le cambiaron la vida. El contrato, las grabaciones, los informes legales entregados por la teniente Molina y certificados por el capitán Fernando. No venía a hablar. Pero sabía que para caminar en paz tendría que atravesar primero el ruido. Por dentro, seguía siendo cierto. Su esposa lo drogó. Su confianza fue traicionada. Su talento, robado. Su nombre, casi destruido. Pero también era cierto que ahora caminaba libre. Y eso era solo el comienzo. ¿Cómo descubrió la falsificación de su firma? ¿Los diseños eran completamente suyos? ¿Cómo se siente al saber que ella intentó destruir su carrera? Las preguntas caían como piedras. Pero Julián no se detuvo. No respondía. No porque no tuviera nada que decir, sino porque por fin entendía que no debía explicarse ante nadie. Lo importante ya estaba dicho. Lo esencial, ya estaba claro. Una abogada de rostro firme, enviada por una fundación que apoyaba a víctimas de violencia económica y psicológica, lo recibió al final de la rampa. Señor Torres, bienvenido. Ya tenemos todo preparado para el inicio del proceso legal. Los fiscales están listos para formalizar los cargos en cuanto la extraditada pise suelo mexicano. Julián asintió. Había aprendido a no dejarse deslumbrar por palabras fuertes ni promesas veloces. Pero en los ojos de esa mujer había seriedad. Convicción. Y eso bastaba. Por ahora. A unos metros, Camila descendía escoltada. Las esposas brillaban al sol, aunque trataba de esconderlas con las mangas de su chaqueta. Su rostro estaba demacrado, la mirada apagada, la postura encorvada. Ya no quedaba nada de la empresaria magnética. Ni de la esposa encantadora. Solo una mujer derrotada, arrastrando los últimos restos de su mentira. Cuando pasó frente a él, Julián no apartó la mirada. No por orgullo. No por revancha. Sino porque era importante mirar de frente a la sombra, antes de dejarla atrás. Camila no le devolvió la mirada. Bajó la cabeza, como quien por fin entiende que ya no tiene máscaras que sostener. Los agentes la subieron a una camioneta blindada. Y en cuanto se cerraron las puertas, Julián sintió una corriente cálida recorrerle el cuerpo. No era alivio. No era alegría. Era cierre. Una puerta que, por fin, dejaba de rechinar. En las oficinas del puerto, firmó papeles, dio declaraciones, recibió documentos oficiales. Le ofrecieron seguridad privada, asistencia psicológica, asesoría financiera. Aceptó solo lo necesario. No quería depender de más salvadores. Quería reconstruirse solo. A su ritmo. En medio de todo, recibió un sobre inesperado. Sin remitente. Dentro, una hoja doblada con un sello de tinta azul. Lo reconoció al instante, era de uno de los chefs más influyentes de Europa.
Un hombre que nunca daba entrevistas. Que no ofrecía colaboraciones. Vi su historia. Escuché su voz, sin que usted hablara. Si algún día decide iniciar una marca con su verdadero nombre, cuente con mi apoyo. No por lástima. Por respeto. Junto a esa carta, venían otras 3. Una de una revista gastronómica independiente que le ofrecía portada. Otra de una galería en Madrid interesada en exhibir sus bocetos de presentación. Y la última, de una cadena de restaurantes boutique en América Latina que le ofrecía financiamiento para lanzar su propio proyecto. Por un momento, se le hizo un nudo en la garganta. No por los nombres. No por las promesas. Sino porque por primera vez entendía con claridad que su talento no se lo debía a nadie. Que lo que había creado, aunque otros intentaran robarlo, seguía siendo suyo. Horas después, en la cubierta superior del barco, se encontró por última vez con el capitán Fernando. No dijo mucho. Nunca lo hacía. Pero su mirada lo decía todo. A veces pensamos que el mar solo nos arrastra, dijo, en voz baja, casi como si hablara con el viento. Pero el mar no siempre es cruel. A veces, solo refleja lo que llevamos dentro. Y usted traía algo que ya quería salir. Julián lo miró con una sonrisa tenue, pero sincera. Gracias, capitán, por no mirar hacia otro lado. Usted hizo todo. Yo solo fui testigo. Julián quiso responder, pero entendió que ese momento no necesitaba más palabras. Le extendió la mano. Fernando se la tomó con firmeza. Fue un apretón breve, pero cargado de dignidad. Como un puente entre dos náufragos que se reconocen y se desean buen viaje. Cuando el barco zarpó de nuevo, Julián ya no estaba a bordo. Desde la costa, vio cómo la embarcación se alejaba, cada vez más pequeña en el horizonte. No sintió nostalgia. Solo gratitud. El mar le había mostrado su rostro más cruel. Pero también le había devuelto algo que no sabía que había perdido. El derecho a escribir su propia historia. Tomó un taxi, solo. En la radio sonaba una canción desconocida. La ventana abierta dejaba entrar el olor del mar. Pero también el de la tierra. Un olor que no recordaba tan cálido desde hacía años. Al llegar a casa, encontró su taller como lo había dejado. Telas sobre el buró, notas a medio escribir, ideas inconclusas. Pero ahora, cada cosa tenía otro peso. Otra posibilidad. Se quitó los zapatos. Se recogió el cabello. Y encendió la cocina de pruebas. No por obligación. Ni siquiera por necesidad. Sino porque por fin volvía a ser suyo. No lo hacía por demostrar nada. Lo hacía porque era suyo. Porque por fin podía crear sin miedo. La soledad ya no era castigo. Era espacio. Un lienzo limpio. Y Julián, por primera vez en mucho tiempo, volvió a respirar, en paz. La calle donde estaba ubicado su nuevo taller no tenía nada de glamorosa. Se encontraba en una esquina tranquila de una colonia antigua, con banquetas desiguales y árboles que crecían sin permiso entre las grietas del concreto. No era un edificio lujoso. Ni moderno. Era una construcción de 2 pisos, con paredes de ladrillo visto y ventanales altos que dejaban entrar la luz del amanecer sin filtros. A los ojos de muchos, era apenas otro local. Pero para él, era el corazón vivo de un nuevo destino. Habían pasado algunos meses desde que bajó del crucero. La tormenta mediática se había calmado. Los titulares dejaron de mencionarlo en mayúsculas. La historia de traición se había hundido como todas las noticias, reemplazada por otros escándalos, otras tragedias. Pero Julián no necesitaba más ruido. Había esperado demasiado tiempo para poder caminar en silencio. Sin tener que mirar por encima del hombro. Abrió su taller con el dinero recibido tras el acuerdo judicial. No era una fortuna. Pero era suficiente. Lo justo. Lo que le pertenecía. Lo demás, lo construyó él. Paso a paso. Hilo por hilo. El equipo que lo acompañaba no estaba compuesto por chefs reconocidos ni asistentes de escuelas francesas. Eran personas que, como él, sabían lo que era sobrevivir. Algunos venían de refugios.
Otros habían salido de relaciones destructivas. Otros más, de empleos donde eran tratados como sombras. Personas con cicatrices. Algunas visibles. Otras invisibles. Pero todas auténticas. Julián no los eligió por compasión. Los eligió por fortaleza. Porque cada uno de ellos traía algo que no se enseña en ninguna escuela. La necesidad de reconstruirse. La primera colección, trabajada durante semanas sin horarios, se llamó Renacer. Cada plato, cada emplatado, cada diseño tenía una historia. Uno hablaba de la libertad. Otro, del duelo. Otro, del deseo de empezar de nuevo. Usaron ingredientes recuperados, vajillas restauradas, manteles bordados a mano. No era cocina para estrellas Michelin. Era una declaración de existencia. El día del lanzamiento fue discreto. Un evento pequeño. En el mismo taller. Sin alfombra roja. Sin flashes desmedidos. Pero llegaron periodistas curiosos. Editores de revistas alternativas. Foodies e influencers que buscaban algo más auténtico que marcas sin alma. Y también llegaron personas anónimas. Con ojos brillantes. Con manos temblorosas. Buscando reconocerse en un sabor, en una textura, en un plato que dijera aquello que nunca pudieron poner en palabras. Julián no dio un discurso. No hacía falta. Solo caminó entre los platos. Saludó con abrazos sinceros. Y observó cómo las personas tocaban su trabajo. Como si tocaran una parte de sí mismas. En medio del evento, un periodista joven, con rostro amable y voz templada, se le acercó con una libreta. Señor Torres, si me permite una pregunta. Julián asintió. Después de todo lo que vivió, ¿cree que algún día volverá a enamorarse? Lo miró unos segundos. No como quien busca una respuesta, sino como quien evalúa si vale la pena entregarla. Y entonces, simplemente sonrió. Una sonrisa leve, como un paréntesis. No dijo que sí. No dijo que no. Porque había aprendido que algunas respuestas no son para los demás. Que si el amor volvía, no sería un rescate, sino un compañero. Y que por ahora, su corazón estaba ocupado, sanando. Esa noche, cuando la última invitada se fue y el taller quedó en silencio, Julián apagó las luces una por una. Subió al segundo piso, donde había acondicionado una pequeña oficina con vista al mar. Desde la ventana, se veía el horizonte. Largo. Silencioso. Inabarcable. Y entonces lo vio. Un crucero majestuoso, iluminado como una ciudad flotante, deslizándose lento en la noche. No era el mismo. Pero en su silueta, Julián reconocía el viaje. Reconocía el dolor. La caída. La verdad. Y también, la libertad. Lo observó en silencio. Con los brazos cruzados. Con el alma tranquila. No sintió nostalgia. Ni rabia. Ni tristeza. Solo gratitud. Porque entendía que el mar no le había quitado nada que no necesitara perder. Cerró los ojos unos segundos. Respiró profundo. Y en su mente, como un eco suave, llegó la voz de Fernando. Como si aquella última carta jamás se hubiera ido. A veces el mar parece destruirlo todo. Pero solo quienes se atreven a navegar por dentro descubren que también puede sanar. Julián abrió los ojos. El crucero ya se alejaba, tragado por la distancia. Volvió a su escritorio. Tomó una hoja de papel. Y empezó a dibujar. A esbozar un nuevo plato. Un nuevo nombre. Una nueva vida. Porque el mar ya había hecho su parte. Y ahora le tocaba a él continuar.